Muy bien, quiero que abran la Biblia en Lucas capítulo 8. Recuerde, para que ustedes, siempre lo digo, perdónenme si sueno muy monotemático, repetitivo, pero es muy importante que cuando vengamos a la casa de Dios tengamos la Biblia, no perder el contacto con la palabra, no nos modernicemos tanto. Vamos a la palabra porque así pues vamos a poder leer. Usted va a poder ser testigo de lo que enseñamos. Es escritural, es conforme a la palabra del Señor. Tenga la Biblia ahí abierta en Lucas capítulo 8. Ya le voy a decir el versículo. Yo quiero predicar un mensaje que le he titulado las 4 clases de creyentes que hay. Las 4 clases de creyente que hay. Clases de creyentes que hay. Uno se podía preguntar, cualquier persona, algunos pueden después de escuchar este título preguntarse o surgirles una pregunta: ¿cómo es posible, pastor, que existan 4 clases de creyentes si es la misma palabra, si es la misma semilla y si es el mismo sembrador? ¿Cómo es posible que eso suceda? Así que usted y yo vamos a escuchar que sea la misma Biblia que nos dé la respuesta frente a esta pregunta. Lucas capítulo 18, la respuesta la encontramos en la parábola del sembrador. Lucas 8, versículo 4. Esta parábola es muy reveladora porque no solo Dios nos la da. Las parábolas son como breves narraciones que Jesús usa usando un contexto común y conocido para explicar una verdad espiritual. Entonces Jesús, a través de la parábola, la dice, y no solo la dice, sino que la explica. O sea, después de usted leer esto, podríamos decir ya terminó el mensaje, porque es extremadamente diciente y fácil de entender. Pero déjenme hablarle lo que Dios mostró a mi vida. Lucas capítulo 8, versículo 4. Mire lo que dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada día y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11, aquí viene la explicación de Jesús. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando uno lee estos versículos, uno dice: pues qué más explicación podemos sacar si es tan clara, es tan diciente. Incluso los discípulos, cuando la Biblia que usted acabó de leer junto conmigo, los discípulos, después de que Jesús les habló de la parábola sin explicársela, a ellos también
como que se les fue por encima de la cabeza, porque decían, pero no entendemos. Es una parábola, es una breve narración, pero aunque la has comparado con tierra, con semilla, con sembrador, pero hay una verdad escondida en medio de esa parábola. Dios nos quiere decir algo a través de esta parábola. Entonces usted puede ver cuatro clases de creyentes, o 4 clases de corazones, o 4 clases de terrenos, como usted lo quiera ver, que reaccionan diferente a la semilla y al sembrador. La Biblia dice que el sembrador es Jesús, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces la culpa no es ni de la palabra ni del sembrador, porque hay gente que quiere culpar a la palabra, las predicaciones, para justificar su no avance en la vida cristiana. Otros quieren culpar a Dios porque en medio de tanta injusticia, ¿cómo es posible que Dios guarde silencio? Y le atribuyen despropósitos a Dios. Entonces justifican lo que deciden hacer porque no entienden el por qué suceden cosas que lucen injustas, pero que en el momento no las entendemos. Entonces Jesús les explica a través de esta parábola que aunque la semilla sea buena y la palabra sea buena, el sembrador es bueno obviamente, ¿por qué existen resultados diferentes? Y la Biblia lo explica por qué. Así que le invito para que usted y yo miremos la primera clase de creyente. Está en el versículo 5. Mire el versículo 5, la primera clase de creyente, y luego vamos al 12, que está la explicación. La primera clase del creyente: el sembrador salió a sembrar, y la semilla, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. La explicación de Jesús está en el versículo 12. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, este es el prototipo de creyente que no tiene problema con oír la palabra, le gusta oír la palabra, pero se deja arrebatar lo sembrado del diablo con mucha facilidad. Se deja arrebatar el principio que ha sido enseñado. Cuando Dios da una palabra, cada predicación son semillas que se siembran en el corazón de las personas, y se supone que debe de dar fruto, porque la semilla es buena y se espera que dé fruto, y el terreno tiene que ser bueno y se espera que dé fruto. Pero la Biblia dice que la primera clase de creyente es ese tipo de persona que oye la palabra, le gusta oír las predicaciones, qué lindo como predican, me gusta el mensaje, pero el diablo le quita con facilidad lo que se sembró y comienza a cuestionar lo predicado, comienza a cuestionar los mensajes. No se da cuenta que la Biblia dice en Juan 10:10 que el plan satánico, mire que el texto dice, ¿cuál es el propósito de Satanás? No quiero que crea y que no quiero que se salve, que sea una persona que se condene, haciendo que Juan 10:10 se cumpla. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino a matar, a hurtar y destruir. Entonces Satanás usa cualquier estrategia, cualquier artimaña para que usted, cada que vaya al servicio y escuche la palabra, él dice mi meta, y le dice a sus demonios, le dice a toda la jerarquía satánica la meta que tenemos. Ellos salieron muy entusiasmados de la predicación, esa palabra les llegó hasta el alma, esa palabra los va a transformar. Quiero que se la quiten, quiero que le arrebaten esa palabra, quiero que desaparezca la palabra en un momento. Tomen la palabra. Viene Satanás como ave, el texto dice, como ave para tratar de arrebatarte la palabra. Y le voy a dar ejemplos tales como ¿cómo hace el enemigo para arrebatarle la palabra? Cuando usted comienza a cuestionar las predicaciones que se le muestra bíblicamente y comienza a cuestionar los mensajes. Eso alguien le tuvo que haber contado al pastor. Eso me dijo todo. Mire, él era predicando y estaba hablando de mi vida. Alguien le tuvo que haber contado.
Sí, alguien le dijo. Seguro lo llamaron para decirle: pastor, mi marido va, mi esposo va, mi hijo va, mi suegro va. En medio de la predicación, échele cualquier mensajito ahí. Así somos los seres humanos. Cuando yo me convertí al evangelio, yo también estuve en esa etapa de mi vida. Yo me convertí, imagínense, yo me convertí un 21 de septiembre de 1983 en la ciudad de Medellín, Colombia. Vengo de una familia muy parrandera: septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Imagínense, en diciembre, una parranda tremenda, los amigos. Y entonces estuve en la iglesia por un momento, pero literalmente, mi hermano, los pies me hacían así, como que se movían solos, querían estar en los bailes, en la parranda. Y yo estaba así y me descarrié. Me fui para un baile y allá estuve como hasta las 4 de la mañana. Y en el baile, mire lo que yo decía: yo voy a un baile pero no tomo. Yo voy a un baile pero no tomo. Y los amigos: ¿no eres cristiano? Pues no te vimos que fuiste a la iglesia. Sí, pero ya, quédese quieto, tranquilo, déjeme tranquilo. No se mete en mi vida, como dicen los seres humanos. Es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que me dé la gana, no me diga nada. Y ellos burlándose de mí, burlándose una cosa. Y yo dije: pero voy a un baile pero no tomo. Voy a un baile y no tomo, no tengo ningún problema. Y bueno, a las 4 de la mañana me tomé el primer aguardiente. Me descarrié, pero sin embargo me fui el domingo para la iglesia. Ya estuve en la iglesia. ¿Y sabe qué dice el pastor en medio del mensaje? Dice: hay cristianos que se van al mundo y dicen: yo voy a un baile pero no tomo. Mire, cuando él dijo eso, literalmente mi corazón brincó. Y yo: pero el pastor no estaba en el baile. ¿Quién le contó? Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que traté de autojustificarme. Eso nunca se me olvida. Marcó mi vida de una manera impresionante. Y cada que iba a la iglesia, el pastor soltaba unos mensajes que yo decía: pero ¿quién le está contando? ¿Quién le está contando? Es que le tienen que decir o yo no sé. Entonces, como no sabía nada del evangelio y veía los sugieres, y yo creo que los sugieres, estos son los sospechosos, los chismosos, que a lo mejor le cuentan, porque los seres humanos siempre queremos tener una mejor apariencia. Aunque hacemos cosas malas, queremos que nadie piense mal de nosotros, ¿sí o no? Así somos los seres humanos, porque la verdadera realidad de nosotros está detrás de puerta. Una vez que cerramos la puerta de nuestra casa, cambiamos hasta el caminado y el hablado. Dios le bendiga, ¿cómo está, mi hermano? Porque comenzamos, sabemos manejar la cara. Por eso le dice que el reino de los cielos debe ser como los niños. Los niños le dicen la verdad a usted de frente. Los adultos manejamos la cara. A usted le invitan a comer o le ponen un plato ahí y usted sabe que no le gusta, que está maluco o no es apetitoso, y la persona pregunta: ¿le gustó? ¿Y cómo hace usted? Sí, está rico. Pero una vez que usted cierra la puerta, ay, me di una gana de vomitar. No. Yo no sé cómo hace para comer eso. Yo no sé cómo hace. ¿Cómo se llama eso? ¿Cabe la palabra hipocresía? Entonces, sabemos manejar la cara. O cuando se encuentran dos mujeres: hola, qué linda, ¿cómo es? Qué cabello tan lindo, como te quedó, y ese tinte tan, wow, te quedó perfecto. Apenas se van y horrible le quedó ese pelo. Así son los seres humanos, así somos. Entonces Dios a través de la palabra nos muestra que el Espíritu Santo revela y nos habla, porque esto es palabra de Dios. Es un libro vivo porque el autor está vivo. Esto no es un libro cualquiera, porque la palabra es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma. Entonces los seres humanos, cuando somos confrontados con el mensaje o con la verdad, hasta nos enojamos. El prototipo de creyente, de este primer clase de creyente, se enoja incluso cuando es confrontado por la palabra, cuando la palabra nos confronta. Y por eso
la palabra te habla, entonces la gente le es más fácil porque esta palabra te dice de frente: mentiroso, adúltero, hipócrita, falso. Y dice: ay, pero esto está como que enloquece esto. Porque los seres humanos nos gusta es que leamos todo lo. No es que hay gente que tiene señalado solo las promesas, solo promesas, que Dios lo va a amar, que Dios lo va a cosa, y ay, qué lindo. Pero cuando la palabra te corrige, te habla, te dice que hay cosas que tenés que hacer, entonces uno se disgusta. Por ejemplo, escuchas un mensaje que tienes que perdonar, porque la Biblia dice: si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Cómo que tengo que perdonar? ¿Y lo que me hicieron qué? Entonces el primer creyente oye la palabra con gozo, pero cuando está escuchando un mensaje de confrontación dice: ese no es para mí. Como el cristiano palero, que nunca le cayó un mensaje, nunca. Todos los mensajes eran para los otros. ¿Sí? Un día le tocó estar solo con el pastor, y el pastor predicó el mensaje. ¿A quién se lo estaba diciendo? A él mismo. Y cuando terminó el culto, le dice el hermano: wow, pastor, cómo Dios le habló a su vida. No, porque nunca le caía nada a él, nunca recibía nada para él. El mensaje es para otro. Ay, y no vino la hermana Ruperta, no vino. Ay, se perdió esta palabra, se perdió este mensaje. Este era para ella, preciso para ella, porque son muy buenos para hacer que otros obedezcan, para hacer que otros cumplan la palabra. Pero cuando se trata de nosotros es difícil, porque para los demás es juicio de Dios que los va a consumir, pero para mí son pruebas. Así son los seres humanos. Como el líder ese que llegó, dijo: pastor, el río se creció, pastor, y se llevó mi casa, perdí mi casa, pastor. Y ese hombre espiritual le dice: claro, si no ora, no ayuna, no diezma, no es puntual, no es responsable. Y él llorando y escuchando esos batazos del pastor. Dice: pastor, pero es que usted no me dejó terminar. El río se creció tanto que también se llevó su casa. Entonces son pruebas de Dios, dice el pastor. Sí, porque para los demás es juicio, pero para mí son pruebas. Entonces Dios, a través de la palabra, nos da principio. Que tengo que ir a la iglesia. Hebreos 10:25, la Biblia dice: no deje de congregarse. Es un principio. No, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? Yo también puedo hacer mi culto aquí en mi casa. Yo mismo me recojo la ofrenda, yo mismo predico, yo mismo soy ujier, yo mismo hago las cosas. Yo puedo hacer mi propio culto aquí. O sea, la persona quiere poner siempre en duda los principios, lo que Dios le habla. Hermano, recuerde que estamos comenzando una obra. Las ovejas reproducen ovejas. Tenemos que evangelizar, tenemos que anunciarle a otros de Cristo, tenemos que proclamar la palabra. ¿Y por qué? Yo no tengo tiempo, pastor, yo no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Entonces note que Jesús explica que este primer creyente no tiene problema para oír la palabra, pero dice la Biblia que el diablo le quita con facilidad su compromiso y la palabra. Satanás siempre va a poner en tela de juicio los principios de Dios, siempre. ¿Se acuerdan en Génesis cuando Dios le dice? Déjeme, yo se lo leo rápidamente. Génesis capítulo 12, el primer libro de la Biblia. Si usted puede ir rápido también lo puede leer. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2. El Señor le da un principio a nuestros primeros padres. En el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Qué dice el principio? De todo árbol puedes comer, de todo. La Biblia no dice cuántos árboles habría. No pienso que habían 2 o 3. De todo árbol, miles de árboles puedes comer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Dios siempre se reserva algo. Dios siempre, como Él es soberano, Él es nuestro Dios, Él decide qué comer, qué hacer y qué no debemos hacer. Entonces Él le dice: pueden comer de todo. Pero mire, llegó el diablo y mire cómo tergiversó el mandamiento. Capítulo 3, el versículo 1.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que dijo Dios. Dios no dijo que no podían comer de todos los árboles. El texto dice: pueden comer de todo menos de este. Pero aquí el diablo está diciendo: con que Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles del huerto. ¿No les parece que Dios está exagerando mucho? ¿No les parece que Dios está como muy estricto, como muy exigente? ¿No les parece que ese mandamiento es como muy difícil? Satanás va a usar miles de artimañas para tratar de convencerte y cambiarte aún hasta la visión óptica. Porque dice la Biblia que usted no cree que nuestros primeros padres tuvieron que haber visto el árbol para saber cuál era la prohibición, ¿sí o no? O sea, coman de este. Pensemos, miren, el árbol de manzanas, de peritas, de mangos, hasta de limones. Pueden comer de todos estos árboles, pueden comer, pero de este, ellos tuvieron que haberlo visto, ¿no? De este no pueden comer. Pero cuando hablaron con Satanás y escucharon a Satanás, cuando ellos lo vieron, no sintieron deseo de comerlo. O sea, aceptaron la prohibición. No les pareció una prohibición exigente y difícil de cumplir, porque mire de todo lo que podían comer. Podían disfrutar de todas las cosas. Pero Dios dice: no quiero que hagas esto. No comas de aquí. Pero dice la Biblia que cuando habló con el diablo, mire, escuche bien, la mujer se puso a hablar con el enemigo y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni de él tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, y es que antes no lo había visto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a sus ojos, y árbol codiciable. ¿En dónde sucedió el cambio? Que antes no lo veía atractivo, lo veía como una prohibición, porque era una prohibición. Pero cuando habló con el enemigo y le puso en tela de juicio la semilla, y el principio comenzó a verlo agradable. Y sucede, si usted aplica eso y lo lleva al plano espiritual, es igual con una relación. Dios dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Dios te va a traer un hombre cristiano con principios. La prohibición no me parece muy dura, pero ahí está. La mujer mira: ay, pero es que es tan lindo, tiene unos ojos, ay. Pero Dios dijo que no. Si usted lleva eso y lo aplica a todo el plano espiritual, en cualquier área de nuestra vida, siempre tratamos de buscarle el lado. Dios dice, ejemplo, la mentira es pecado. ¿Qué dice el ser humano? Entonces se pueden decir mentiras piadosas. ¿Dónde está eso? ¿Usted sabe dónde hay un versículo que diga mentira piadosa? Sí se puede. O las blancas, mentiras blancas. La Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos, pero ahí está el ser humano. Yo no me emborracho. Lo mío son 3, 4 copitas, y cuando ya mis orejas están calientes, ahí paro. Entonces los seres humanos siempre minimizamos el pecado, minimizamos la prohibición para que no sea tan grande y no se vea tan inmensa. Mire, yo no soy ningún ladrón. Yo robo a los ricos para dar a los pobres. Oh, ¿existe ladrón bueno y ladrón malo o qué? No. Ladrón es ladrón, tanto el que se roba un lapicero como el que entra en un banco, ¿o no? Pero los seres humanos siempre justificamos el pecado. Y el problema es que el pecado en los demás siempre se ve más grande. Siempre. ¿Sabe? Cuando David pecó, pasó 9 meses y él no había reconocido su pecado.
¿Sabe cómo reconoció el pecado? Cuando le tomaron su pecado y se lo pusieron en terceros. Llegó un profeta y le dijo: David, ¿cómo te parece? Y le cuenta una historia. Mire cómo le cuenta la historia. Había un hombre que tenía 300 ovejas. Y había otro que tenía solo una ovejita. ¿Y cómo te parece que le llegaron de allá de Michoacán? Le llegó una visita al que tenía 300 ovejas. ¿Y sabes qué hizo? Fue al que tenía una sola oveja y la mató para hacerle taquitos a ellos. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no mató de las 300? No, fue y le quitó la única oveja que tenía ese hombre y se la mató para darle la bienvenida a esa visita. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que David se enojó, se paró del trono y dijo estas palabras: el que hizo eso tiene que morir. Entonces el profeta le dice: ese eres tú. Tenías 300 mujeres. No digan aleluya. Tenías 300 mujeres, podías tomar cualquiera, pero decidiste tomar la de Urías. Entonces se reconoció porque el pecado se lo pusieron en terceros. Porque de la única manera, porque siempre el pecado de otro se ve más grande. Siempre se ve más grande. No ve el que fuma. Yo lo digo porque es que yo lo dije. El Señor a mí me libró de la droga. Entonces usted no ve la gente hoy en día que están legalizando la marihuana, o han legalizado en muchas partes. ¿Qué dice la gente? Eso es hierbita, es mineral, es saludable. Yo no soy como los otros que van, no, eso sí está, esos que tiran droga fuerte y piedra y gastan todo, esos sí son malos. No, lo mío es solamente, o el bebedor, esos de corbata y elegante, no, lo mío son traguitos sociales. Yo soy un bebedor social y conozco el buen vino. Entonces trata como de, me parece como si estuviera peinando el pecado, ¿cierto? ¿Verdad? En Colombia decimos la capul. Sácale los pelitos que a veces sacan las mujeres aquí en la cabellera. Los puertorriqueños creo que dicen la pollina. La pollina. Así como sacándole. Así somos los seres humanos, tratando de tomar el pecado y como peinarlo así, para que no se vea tan grave, como para que no se vea tan mal, como para que no se vea. Y ese no es el evangelio del Señor. Entonces hay un peligro cuando esta clase de creyentes se deja arrebatar los sembrados, se deja arrebatar la semilla, permite que las verdades de Dios sean cuestionadas. Entonces este tipo de creyente toda la vida va a vivir de espiritualidad prestada. Quiere decir que quiere que todo lo hagan por él. Su desarrollo incluso ministerial será un creyente extremadamente lento. Su desarrollo será casi nulo porque es un niño, porque es un neófito, porque no puede estar al frente de un ministerio, porque es un niño, no ha crecido, no ha avanzado. Pasan los años en el evangelio, aumentan los años, pero sigue con la misma niñería. Entonces, ¿qué pensaría usted que tiene hijos? Y si usted ve que usted le da comida al hijo y le da la comida y cumplida todo lo que necesita para que se desarrolle bien, y usted lo ve que no está creciendo, le da todo lo necesario y no crece, y pasan los años y no crece, tiene 15 años y todavía se comporta como un niño, usted dice, es un niño que está atrasado, o sea, aumentó en años pero no en desarrollo psicomotriz, entonces su crecimiento está lento. Si usted lleva eso al plano espiritual, hay muchos cristianos o el primer creyente aumentan los años, pero su desarrollo, su crecimiento, su avance, su formación ministerial, el deseo de avanzar y de crecer en la vida cristiana se estancó, se quedó. Fácilmente se lo llevan al mundo, fácilmente se enoja con facilidad. Es el que descubre que dijeron algo feo de él en Facebook, entonces ahí está contestándole, mire, más hijo del diablo es usted, porque no soporta.
No soportan nada que le demande de su fe y de su entrega. Entonces Dios recomienda a través de la palabra de ser creyentes que no nos dejemos arrebatar lo sembrado. Porque hay un mundo que necesita de cristianos firmes, de cristianos fuertes para conquistar este territorio que Dios nos asignó. Hay mucha gente que necesita. Hay miles de familias que necesitan conocer del Señor, pero se necesita de creyentes que escuchen la palabra, retengan la palabra, obedezcan la palabra y sepan enfrentar las circunstancias. Porque Dios quiere y cuenta con nosotros. Dios decidió contar con nosotros. Por eso Dios nos prepara a través de su palabra. La palabra tiene la propiedad para ponernos todos los ingredientes necesarios. Miren lo que dice, que es necesario que usted y yo crezcamos para llegar a poder trabajar en la obra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3, permítame lo busco y se lo voy a leer rápidamente. Primera de Timoteo capítulo 3, mire lo que dice la Biblia, se lo voy a leer. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado. Es un término que se le daba a los que están al frente de una obra o del liderazgo, que están al frente de un cargo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, está deseando buenas cosas. Pero es necesario que el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no un impreparado, no un niño. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Note la palabra. Es una palabra de compromiso muy fuerte. Es una palabra que si usted y yo nos dejamos moldear por Dios, nos dejamos tratar por Dios, nos dejamos moldear por la palabra, por los valores de Dios, nuestra vida va a ser extraordinaria. Vamos a poder llegar a los niveles que usted ha podido llegar, ha querido llegar, ver sus hijos, ver sus generaciones, ver su familia. Es necesario que usted y yo entendamos esta verdad. No se deje arrebatar lo sembrado. No se deje arrebatar, porque si se deja arrebatar lo sembrado, siempre vivirá dudando. Siempre dudará de las verdades de Dios, y esa incredulidad no le permitirá crecer a plenitud. No le podrá ayudar a entender a plenitud el plan de Dios que Dios tiene para su vida, porque está lleno de incredulidad y la incredulidad no lo deja ver el plan que Dios tiene. La Biblia dice que los incrédulos, ¿sabe? La Biblia, Apocalipsis 21:8, ¿sabe? En la lista de los, yo tengo el texto aquí, no lo busque, solo lo voy a leer. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, mire cómo comienza el texto, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la lista de los homicidas, de los fornicarios, o sea, de los que tienen relaciones con su novio sin casarse, de los adúlteros, los que tienen otra mujer, hablando de los casados, hechiceros, de los idólatras, de los mentirosos. En esa lista están los incrédulos. El texto que leímos de la parábola, el propósito de Satanás, usted lo leyó, para que no crea y se salve. Si usted no cree a las verdades de Dios, entonces su crecimiento va a ser extremadamente lento. Entonces nos vamos a pasar mucho más años al ver el crecimiento de la iglesia. Pero si todos entendemos la verdad de Dios, entonces vamos a comenzar, hermanos, tenemos un compromiso.
estas 400 bancas tenemos que llenarlas. Vamos a trabajar en la obra de Dios. Cuando escuche un mensaje, usted diga: yo lo creo. Yo no me dejo arrebatar la semilla que Dios ha dado. Mis hijos, mi casa y yo voy a servir al Señor. Mi esposo, mis hijos, mi familia va a servir al Señor. Yo voy a invitar personas. Yo voy a ganarme almas para Cristo. Yo quiero crecer como Dios dice. Y cuando venga el enemigo con dudas, usted le diga: no, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Echo fuera en el nombre de Jesús toda duda, todo pensamiento satánico. Satanás te dice: no eres capaz, le fallaste a Dios. Le tengo una buena noticia: Dios no lleva un registro de sus derrotas. Nosotros, la Biblia dice que somos más que vencedores. Más que vencedores, aunque en nuestro historial tengamos caídas. Usted no ha visto cuando presentan un boxeador: 15 peleas ganadas, 3 perdidas, 1 empatada, pero todavía tiene el cinturón de campeón. Aunque perdió 3, aunque perdió 4. Cuando el enemigo, Dios lo va a presentar a usted: Fabio Castañeda, muchas victorias. El 21 de septiembre del 83, en diciembre, lo noquearon. Se fue a bailar y lo noquearon. Allá quedó tirado. Pero a través de mi palabra yo lo levanté, lo perdoné, estableció iglesias en el mundo y ahora lo traje a Houston y le predica la palabra a miles de personas. Porque Dios eso hace. Las estadísticas las llevamos los seres humanos, pero Dios no es así. Si ve cuando el hijo pródigo volvió a la casa, el hijo pródigo, ¿cómo hacemos los seres humanos? Que un hermano suyo o un hijo suyo se gaste toda la fortuna. ¿Cómo lo recibe usted? Honestamente, hablando humanamente, sin vergüenza. Ahora sí venís. Así es cierto que así somos los seres humanos. Ahora sí venís, arrodillado, arrepentido, después de que gastaste los 20,000, los 30,000, los 40,000 dólares. Ahora sí venís arrepentido. Te me vas de aquí. Dejas de ser mi hijo. Es más, te quitas el apellido. Y somos los seres humanos. Pero la parábola del hijo pródigo, el padre, el hijo gastándose el dinero y el padre en la zapatería. Quiero que me haga unos zapatos, ¿qué talla? 38. Son para el hijo que está en la casa. No, al que está bebiendo allá está todo borracho. Unos zapatos así. ¿Usted le va a comprar zapatos? Sí, zapatos para él. Le hizo los zapatos, entonces fue a la joyería. Necesito un número 10, un anillo 10. Para mi hijo, para el hermano, para su hijo mayor, el que está en la casa, el que siempre está con usted. No, el que se descarrió, el que se fue. Él va a volver. Y va a la sastrería. Un vestido, un traje para mi hijo, para cuando regrese. Pero ¿cómo lo vas a recompensar así? Y dice que cuando lo vio, dice que lean la parábola Lucas 15. ¿En qué momento el padre le habló del pecado? ¿En qué momento el padre le dijo sinvergüenza? Mientras que el hermano sí estaba enojado. Yo que he estado contigo aquí en la iglesia, llevo 10 años en la iglesia, y a mí ¿qué me has dado? A ver, a mí ¿qué me has dado? Ni corderito, ni zapatico, ni joyita. No me has dado nada. Y el papá besando al otro y dijo: hagan fiesta, maten el cordero, traigan los mariachis, hagan tacos, hagan de lo que quieran, arroz con gandules y de todo. Hagan, porque hay fiesta, porque un pecador se arrepintió. Pero el hijo llega con qué mentalidad. ¿Él era hijo o no era hijo? Yo le pregunto: ¿cuándo usted deja de ser? ¿Cuándo tus hijas dejan de ser tus hijas? ¿Y si te traen malas calificaciones? ¿Y si no te obedecen? Siguen siendo hijas. ¿Y por qué entonces de Dios no creemos eso? ¿Por qué de Dios creemos entonces que Dios está en el cielo así? Borrado del libro, escrito en el libro. Borrado del libro, escrito en el libro. Eres hijo. Eres hijo, estás desobediente, vas a recibir las consecuencias de tu desobediencia, pero eres hijo. Cuando el hijo volvió a la casa, ¿sabe qué le dijo el hijo
al papá: no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus esclavos. ¿Quién le puso esa mentalidad de esclavo? El mundo, el pecado. Pero el papá lo posiciona. El papá le da la posición que Dios le estableció. Por eso la Biblia dice en Juan 1:12: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted sabe que es hijo y puede estar luchando descarriado, no se deje arrebatar la semilla, no se deje arrebatar la palabra. Comienza a decirle: Señor, tú me trajiste a esta iglesia con este propósito. Voy a ganar alma, voy a trabajar, voy a servirte con toda mi fuerza. Sé que he pasado por momentos difíciles, pasado por angustia, pero aquí estoy con el cinturón de campeón, porque soy tu hijo. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor. Yo le invito para que el próximo domingo continuemos con, alcanzamos a ver solo uno, son 4. No se deje arrebatar esta palabra. El próximo domingo, por favor, esté aquí. No se deje arrebatar lo que Dios le ha dicho, porque Dios va a volverlo a encaminar en su voluntad perfecta. Porque Dios lo trajo y nos trajo con un propósito. Recuerde que Dios es un Dios de planes. Y si usted está aquí sentado, es porque estás en los planes de Dios. Yo te invito a que te coloques de pie. Y ahí donde tú estás, le digas: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan claro, Señor. Gracias por hablarme con tanta claridad. Perdóname cuando a veces permito que el enemigo me quite lo que ha sido sembrado. Oh, pero hoy entiendo este mensaje más que nunca, Señor. Yo voy a creer a tu palabra. Yo voy a creer a cada verdad escritural. Me ato a tu palabra, mi Señor. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Ayúdame. Ahí donde estás, por favor, dile al Señor: ayúdame a vivir para ti. Te quiero servir. Mi casa completamente te servirá. No hay cosa mejor que servir a Dios. No hay cosa mejor que vivir para Dios. Ahí donde usted está, dígale: Señor, rindo mi vida a ti. Rindo mi vida a ti. Oh, por el poder de la palabra. Si usted siente en su corazón y desea ser ministrado, le invito para que venga aquí al altar.